Hola, ¿qué tal? Continúo con el tema de métodos aquí en C Sharp. Bueno, aquí tenemos la estructura principal del programa. Tenemos el espacio de nombres System. Ese espacio de nombres, pues, nos va a permitir hacer uso de ciertas clases, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nuestro propio espacio de nombres que se llama Console App 2. Este nombre no se lo di yo en sí, sino que en el momento que creé el proyecto, este nombre ya venía predeterminado y simplemente lo dejé así. Bueno, dentro del espacio de nombres vemos aquí llave de apertura y aquí la llave de cierre tenemos únicamente a una clase que se llama program. Aquí está la llave de apertura de la clase y aquí está la llave de cierre y dentro de esa clase tenemos al método main, nuestro único método. Pero bueno, vamos a crear otro método y ese método nos va a permitir duplicar un número. Bueno, vamos a crear el método, no nos va a devolver nada, dice void, le vamos a dar un número, un nombre, le voy a llamar duplica número y este método va a tener solamente un parámetro, al cual vamos a llamar como número, ¿sí? Bueno, llave de apertura, llave de cierre y dentro de estas llaves va a estar el código, es decir, vamos a tener un bloque de código en este método y en el momento que mandemos a llamar a este método que se llama duplica número se va a ejecutar ese código. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como les dije, va a duplicar el número. Ahorita les voy a explicar más a detalle cómo va a funcionar. Y ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde va a obtener el número? Bueno, en el momento que mandemos a llamar al ese método, de ese método main, vamos a pasarle ese número. Ya tenemos este método creado, por lo cual para, para poder mandar a llamar tenemos que crear un objeto. Si fuera estático este método duplica número, no sería necesario crear un objeto, pero bueno, vamos a crear un objeto. ¿Cómo vamos a crear un objeto? Yo sé que aún no les he hablado de la programación orientada a objetos bien, pero esta es la manera de crear un objeto. Ponemos el nombre de la clase, luego le damos un nombre a ese objeto, el nombre que deseemos, le voy a llamar obj, ponemos el operador new, luego el nombre de la clase nuevamente, y aquí hemos creado un objeto. Con ese objeto podemos mandar a llamar a los métodos que estén dentro de esa clase. Pero si nosotros mandamos a llamar al método duplica número sin pasarle ningún valor, nos va a marcar un error. Aquí dice no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido. ¿Por qué? Porque este método tiene un parámetro y como tiene un parámetro, tenemos que pasarle ese valor, pero tiene que ser del dato del cual es ese parámetro. Por ejemplo, este parámetro llamado número es de tipo entero, por lo cual en el momento en que mandemos a llamar al método duplica número, tenemos que pasarle un argumento de tipo entero también, ¿sí? Entonces nosotros podemos pedir al programa que nos permite ingresar ese valor entero, ¿sí? O simplemente podemos declarar una variable aquí mismo y pasarle ese valor entero. Entonces lo podemos hacer, simplemente para no hacer muy largo el video, le voy a pasar el valor de 1000. Entonces, ¿qué pasa? Mandamos a llamar a, a ese método llamado duplica número gracias al objeto que creamos y le pasamos el valor de 1000 y en el momento que mandamos a llamar a ese método, el flujo del programa va a pasar a ese método. Es decir, que se va a empezar a ejecutar ese método. Es decir, de aquí, en vez de ejecutarse la línea 15 que nos mostraría Hello World, ¿qué pasa? En vez de ejecutarse esa línea, no. Después de que mandamos a llamar al método duplica número y pasarle el 1000, ese método se va a ejecutar el bloque de código dentro del método, pero antes va a recibir ese valor entero en este parámetro número. Es decir, número va a ser igual a 1000. Ay, se volteó esto. Número va a ser igual a 1000 y con ese valor en número vamos a trabajar. Entonces, número va a cambiar de valor, va a ser igual a número por 2. Es decir, funciona de esta manera. Lo primero que se ejecuta en el programa, como les comenté, es el método main. En vez de ejecutarse este método, primero el programa va a comenzar en el método main. Y de igual manera nosotros podemos poner un mensaje para que puedan verlo. El programa comienza en main.
Después de esto, con nuestro objeto ya creado, mandamos a llamar al método duplica número y le pasamos el valor de 1000. Ese método se va a ejecutar, pero va a recibir ese valor de 1000 y ese valor de 1000 se va a guardar aquí, podremos decirlo de esa manera, en el parámetro número. Es decir, ese 1000 que le pasamos se va a guardar aquí, por lo cual el número va a contener el valor de 1000. En base a eso se va a trabajar. Entonces, como mandamos a llamar al método, el código dentro del método se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, número va a cambiar de valor, va a ser igual a número, que es 1000, por 2. O sea que número, en vez de ser 1000, va a ser igual a 2000. Pero necesitamos mostrar el resultado. Una vez que ya finaliza este método, es decir, si ya se ejecutó la última instrucción de este método, el control del programa pasa nuevamente al método main. Quiere decir que de aquí nos vamos a pasar a la siguiente línea, pero nosotros no queremos mostrar hello world, queremos mostrar ese valor, pero nosotros no queremos mostrar hello world, queremos mostrar el resultado. Lo que podemos hacer es una cosa, podemos declarar aquí una variable la cual vamos a llamar como, ¿qué hice? Una variable a la cual vamos a llamar como num y le vamos a dar el valor inicial de 1000 y en vez de pasar aquí un 1000, vamos a pasar a la variable num, ¿sí? La variable num contiene el valor de 1000 de igual manera, ¿sí? Entonces, funciona de esta manera, se ejecuta el programa, comienza en el método main, aquí va a aparecer el programa comienza en main, después de esto se ejecuta la línea 16, mandamos a llamar al método duplica número, le pasamos el valor, le pasamos a la variable num, la variable num contiene el 1000, o sea, le estamos pasando el valor de 1000, se ejecuta el método duplica número, recibe ese valor de 1000 en el parámetro número, no importa que se llame diferente el parámetro a el valor que le pasamos. Estamos pasando una variable, no importa que se llamen diferente. De igual manera aquí en número va a estar el valor de esa variable, que es 1000, y número va a ser igual a número, que es 1000 por 2, o sea que el número va a cambiar de valor y va a ser igual a 2000. Después de finalizar la última instrucción de haberse ejecutado del método duplica número, el programa regresa nuevamente al método main y se ejecuta la línea 17. Lo que podemos hacer es dentro de este método ponemos un mensaje simplemente que nos muestre el resultado que va a contener número, ¿sí? Entonces después de esto vamos a ejecutar este programa, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Después de que obtenga el duplicado, va a mostrarlo en pantalla, ¿sí? Y después de que ya se ejecute la última instrucción del método duplica número, como les comenté, el programa va a pasar, la ejecución del programa va a pasar nuevamente al método main. Vemos aquí que no hay, después de esta invocación del método, no hay otra línea de código. Podemos poner aquí fin del programa para que vean ustedes cómo se va ejecutando este programa. No se da así de manera secuencial que ustedes vean, no, primero se ejecuta este método, luego el método main. No, es primero el método main y después a partir del método main mandamos a llamar a los métodos que haya. Bueno, vamos a ejecutar este programa. Bueno, aquí me faltó un punto y coma, me va a marcar un error. Entonces ejecuto, compilo y ejecuto. Y aquí podemos ver, observa, primero comienza en main, después de eso mandamos a llamar al método duplica número, le pasamos el valor de num, que es 1000, y con ese 1000 va a trabajar el método. Después nos va a mostrar el valor de número, que es 2000 ahora, porque lo duplica, y después el programa vuelve al método main y aparece el fin del programa.